En esta tercera sesión de clase les va a tocar trabajar a ustedes. ¿Cómo van a trabajar? Les voy a dar una pregunta a cada uno y cada uno lo va a desarrollar. Este desarrollo de esta pregunta, obviamente la van a hacer en 20 minutos. Posteriormente, terminando esos 20 minutos, vamos a verlas, vamos a ver los conceptos, qué es lo que ustedes encontraron para exponerlos y terminar lo que vendría siendo esta tercera sesión. Entonces, va a ser algo diferente a lo que yo ya les expuse, no lo van a sacar de ahí, cada quien igual por ideas diferentes o haciendo la investigación. Fraustro Gómez le tocaría qué es un tratado de libre comercio. Fraustro Gómez le tocaría qué es un tratado de libre comercio. ¿Sí está Fraustro? ¿Frausto? Maestra, no le entendí, se oye muy cortado lo que habla, no se le entiende. A ver, ¿allá me escuchan mejor? Es que saben que se está yendo el internet de nuevo aquí. A ver, Frausto, te tocaría qué es un tratado de libre comercio. Ok, ya a ver si le entendí. Sí, es que se está cortando, fíjate, el internet. Gracias. Andrómeda. Sí. Andrómeda. Sí, maestra, aquí estoy. ¿Por cuánto tiempo permanecen vigentes los tratados de libre comercio? Eso es lo que vas a investigar. ¿Por cuánto tiempo permanecen vigentes los tratados de libre comercio? ¿Ok? Sí, ok, gracias. Isabel Tepox. Sí, profe. Isabel, ¿todos los tratados de libre comercio son iguales? Vas a investigar sobre eso. ¿Todos los tratados de libre comercio son iguales? Miguel Pérez. Miguel, Sí. ¿qué pasa después de que los tratados son negociados? ¿Qué pasa después de que los tratados son negociados? Ok. Víctor Hugo. ¿Por qué es importante firmar un tratado de libre comercio? Víctor Hugo, ¿por qué es importante firmar un tratado de libre comercio? Sí, Víctor Hugo, no me escuchó. Los van a investigar, tienen 20 minutos. A las 12 en punto vemos los conceptos o lo que encontraron relacionado con esta pregunta que les hice a cada uno.
¿Alguien me faltó de darle tema? ¿Una pregunta? Yo, maestra. Oscar. Oscar. Oscar dice, los tratados de libre comercio son solución para sacar adelante al país. ¿Cualquier A mí también me duda? faltó, profe. ¿Rolando? Sí. A ver, Rolando, ahí te doy una. ¿Qué son los aranceles? Rolando, ¿qué son los aranceles? Ok, profe. Ujú. Sí, profe. Cualquier duda, aquí estoy, ¿eh? Maestra, vamos a poner la respuesta en el Classroom. No se escucha. Lo van a desarrollar aquí, Andrómeda. Ah, ok. Vas a explicarlo aquí. Ahorita a las 12:20, a las 12 en punto, tenemos para explicar cada quien su pregunta. Víctor Hugo, Mande, maestra. le ¿A mí qué tema tocó, me tocó, maestra? Disculpe, es que Víctor estaba Hugo, preocupado. sí. Le tocó, ¿por qué es importante firmar el Tratado de Libre Comercio? Ok. Ujú. A las 12 vemos las respuestas de cada uno. Maestra, disculpe si me puede repetir la pregunta, como que no la apunté bien. Soy Oscar. Oscar, los tratados de libre Sí. comercio son solución para sacar adelante al país. Los tratados de libre comercio son Ok. solución para sacar adelante al país. Es una pregunta. ¿Ok? Ok, ok. Gracias. Sí, de nada.
¿Ya están listos? Les quedan 5 minutos. Sí, maestra, ya. Sí, en 5 minutos empezamos. Hace tiempo que... Listos, empezamos. Quien vaya a explicar, si puede poner su cámara, por favor, nada más les pido eso, si pueden. Y empezaríamos conforme les fui dando lo que vendría siendo la pregunta. Y empezamos con Frausto. Frausto, ¿sí la terminó la pregunta? Sí, un poco, bueno. Quería añadirle más, pero bueno, ahí un ¿Me poco. faltó? Ahí pude. Bueno, o sea, sí está bien explicado, pero puedo ir comenzar. Ok, a ver, Cualquier. adelante, Frausto. Voy, permítame acomodar unas. Quitar esto. Sí, el Tratado de Libre Comercio, o por sus siglas del TLC, es un cierto tipo de convenio comercial. Este es regido por las normas de la Organización Mundial del Comercio. El tratado queda acordado entre dos o más naciones en la rebaja de los aranceles, tanto como importaciones y exportaciones, ampliando los bienes y servicios, buscando incrementar el flujo del comercio para los países firmantes, incorporando nuevos mercados, instituciones medioambientales, entre otros, y por lo general este tiene un tiempo indefinido, permaneciendo vigente por un largo tiempo. Ok, es prácticamente lo que vendría siendo
Constitución entre lo que vendrían siendo dos partes prácticamente, o aquí lo podíamos ver nosotros según la clase que vimos, podía ser en parte tridimensional cuando son tres países. Sí, en este caso vimos ya lo que fue prácticamente el concepto de lo que Sí. es un tratado de libre comercio y para qué nos sirve lo que vendría siendo el tratado de libre comercio. Ok, muy bien, profesor, gracias. ¿Seguirías, Andrómeda? Que es por cuánto Sí, tiempo. ah, Gracias, Kraus. Andrómeda, seguirías y nos dices por cuánto tiempo permanecen vigente lo que son los Sí. tratados de libre comercio. Ay, ay. Sí, maestra, Se apuren. mire, los tratados no tienen un plazo de vigencia como tal, o sea, permanecen vigentes indefinidamente hasta que alguna de las partes, alguno de los países miembros, pues deciden concluirlo o renegociarlo. No hay una fecha, o sea, de que yo diga, hoy lo empecé y mañana lo termino. No. Ya es cuando lleguen prácticamente lo que vienen siendo las partes, como tú dices, a un determinado acuerdo. Si México ya no quiere seguir, obviamente, pues se firma un contrato o se firma un papel en donde se estipula que ya no va a seguir con lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio. Pero sí queda marcado cuando ya no quiere prácticamente, pero no es de que nos diga, ya mañana ya no vas a utilizarlo, mañana ya no, ya no va a tener vigencia, ya no vas a permanecer, etcétera, ¿sí? Muy bien, Andrómeda, gracias. Isabel, dice que todos los tratados de libre comercio son iguales. No, no todos los tratados de libre comercio son iguales. Estos varían según el propósito y las condiciones que tengan las partes en torno a la integración económica que se busque dar. La integración económica toma distintos niveles y formas, siendo desde la más sencilla a la más compleja. Unos ejemplos son zona preferencial de comercio, zona libre de comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria y integración económica completa. En este orden, en este orden de ideas, los tratados de libre comercio corresponderían con un segundo nivel y un cuyo principal propósito es la eliminación y o reducción de aquellos aranceles, cuotas y demás restricciones del comercio internacional. Comúnmente los países acuerdan sus cláusulas en tratados, convenios y demás documentos. En síntesis, los tratados de libre comercio son únicos, por lo tanto varían y su fin último es promover y beneficiarse del comercio. Así es, muchas gracias, Isabel. En efecto, no todos son iguales. Cada uno tiene sus funciones para trabajar, cada uno tiene sus características y sus especificaciones. Ya nos mencionabas alguna de ellas y sobre todo aquí nos habla sobre lo que vienen siendo las condiciones económicas que cada uno de esos tratados obviamente tiene. Entonces sí son diferentes, obviamente son muchos tratados. Nosotros... Imagínense ver todos, pues sería complicado, nunca terminaríamos con lo que sería la clase, pero sí sería importante que ustedes después leyeran y vieran cuál es la diferencia entre un tratado de libre comercio y otro, dependiendo, ¿verdad?, entre qué países y todo se llevan a cabo. Gracias, Isabel. Miguel, ¿qué pasa después de que los tratados son negociados? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho, Miguel. Adelante. Okay. Dice, una vez los tratados son negociados y firmados por los gobiernos, los textos son sometidos a consideración de los congresos de los respectivos países para su aprobación. Una vez aprobados, son ratificados y en ese momento se vuelven obligatorios para las partes. Habrá que recordar que las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores destacan analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que suscriba. Y en sí eso es todo. En sí, gracias, Miguel. En sí, dice aquí que los tratados
nos dice la palabra son negociados. Es decir, estos son cuando se negocian y tienen una aprobación. Ya está aprobado lo que viene siendo el tratado. Bueno, ahora sí voy a hacerme a la obligación de cumplir con todos los objetivos o con todas las propiedades que nos hayan dado para yo poder integrarme o adentrarme a lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio. Muy bien, gracias, Miguel. Víctor dice que ¿por qué es importante firmar los tratados de libre comercio? Constituyen un medio eficaz para proveer un entorno estable y sin barreras para el comercio y la inversión. De esta forma garantiza el acceso de los productos y servicios del país a los mercados externos. Al ser aprovechados por los empresarios nacionales, permite la economía del país crezca, aumenta la comercialización de los productos nacionales, se genera más empleo, se moderniza el aparato productivo para que se mejore el bienestar de la población y adicionalmente se promueve la creación de nuevas empresas y por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros. Así es, Víctor, muchas gracias. Dice, Sí. ¿por qué es importante firmar el Tratado de Libre Comercio? Pues ya vimos, porque nos trae un entorno muy grande y ese entorno es el que nosotros podamos accesar a la venta de productos, el que haya un crecimiento en el país, en el que haya la compra de lo que vendría siendo nuestro producto, en que se hace generación de empleos, en que obviamente para que se puedan hacer todo esto que acabamos de mencionar, no existe una barrera que esté afectando o que nos afecte en un momento determinado hacia lo que viene siendo parte de lo que sería la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Ok? Muy bien, Víctor, gracias. Oscar dice que los tratados de libre comercio son soluciones para sacar adelante al país. Sí, los tratados traen consigo beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, sino son positivos para la economía, pero por sí solo un tratado de libre comercio por sí solo no requiere la voluntad de los países, políticas que permitan dar seguridad y estabilidad a la economía y reduzcan las diferencias económicas. Así es. ¿A qué nos conlleva, Oscar? A que nos ayuda a lo que viene siendo a sacar adelante al país. ¿Y cómo saca adelante al país? A través de lo que viene siendo la parte económica, que ya lo decía ahorita su compañero Víctor Hugo, el firmar el Tratado de Libre Comercio va a tratar de ayudarnos a lo que vendría siendo la solución de sacar adelante al país, como es con empleos, como es comercializando el producto, como puede ser, cómo va creciendo el país prácticamente gracias a la economía que se resurge a través de lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio. Muchas gracias, Oscar. Y Rolando dice, ¿qué son los aranceles, Rolando? Sí, profe. Adelante. Es una tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de las costas judiciales, transporte ferroviario o aduanas. Es un impuesto que se aplica a todos los bienes que son objeto de exportación e importación. Y también existen los llamados aranceles de tránsito, que son impuestos que se cobran para que las mercancías pasen por un país con rumbo a su destino final. Gracias, Rolando. Aquí aranceles es una tarifa oficial y esta tarifa conlleva a que es un pago de impuestos por todo lo que vienen siendo los bienes de importación y de exportación que nosotros hacemos a través del Tratado de Libre Comercio. Y que obviamente este impuesto pues se tiene que pagar para que, al final decía su compañero Rolando, para que el producto pueda ser
pues obviamente enviado o pueda ser entrado a lo que vendría siendo el país a donde nosotros lo estamos llevando para que se oferte o se venda en este caso lo que vendría siendo el producto. Entonces, si se dan cuenta, pues ya veíamos que el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es? ¿Por cuánto tiempo permanecen vigentes? No hay un tiempo en donde tú digas, ya mañana se acaba el Tratado de Libre Comercio, al menos que haya una firma de algún tipo de rechazo de ya no estar dentro del Tratado de Libre Comercio. Obviamente no nada más se firme ya, sino que se hacen estudios, se hacen análisis, etcétera. Dice, ¿qué pasa después de que los tratados son negociados? Pues obviamente estos son aprobados, se llevan a cabo a través de una forma obligatoria. ¿Por qué es importante firmar lo que vendría siendo el Tratado de Libre Comercio? Pues ya veíamos que porque había un crecimiento en el país, porque se generaban empleos, etcétera. Y veíamos también que por qué los tratados de libre comercio son una solución para sacar adelante al país, porque obviamente genera economía a lo que vendría siendo la parte del país del Tratado de Libre Comercio. Y ya por último, su compañero Rolando nos hablaba sobre lo que eran los aranceles y que obviamente para que se puedan hacer las 6 preguntas anteriores, pues hay que entrar a lo que vendría siendo la parte arancelaria, que es el pago del impuesto, que es una tarifa que tenemos nosotros que pagar prácticamente para poder importar o exportar lo que vendría siendo un determinado producto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gracias, muy buenas sus participaciones, a pesar de que unos están trabajando, lo hicieron bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo siento que al participar se nos va más tiempo, aprendemos un poquito más también, entonces sí sería bueno. 372. ¿Ok? 9472. Está correcto. Entonces, no hay duda, no hay preguntas, nos queda menos de un minuto para que se termine esta tercera sesión. Me dio gusto volverles a dar clases. Nos vamos a ver la siguiente semana. Les mando el link. Y si tengo que desarrollar si tienen que desarrollar alguna actividad, se las mando por el Classroom. ¿Ok? Ok, maestra, gracias. Que tengan bonita semana. Sí, maestra, muchas gracias. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. Maestra. Hasta luego. Nos vemos, compañeros.